El mundo enfrenta una alerta sanitaria ante una enfermedad infecciosa como la viruela del mono, la viruela del simio o la viruela de los roedores. Sin embargo, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿En qué momento contagia una persona? En este video vamos a compartir una reciente información sobre los datos actualizados de la viruela del mono o viruela del simio que estaría avanzando en países de Europa y en Estados Unidos y cuáles son las medidas que nosotros debemos tomar en cuenta. En este video vamos a compartir información del día a día de cómo es la infección por la viruela del mono y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la actualización día a día de lo que significa la infección por la viruela del mono y lo más importante, cuáles son los síntomas que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Bueno, un punto muy importante es que la pandemia por COVID-19 estaría avanzando alrededor del mundo y prácticamente el mundo ya habría conocido esta infección por más de 2 años. Sin embargo, a inicios de mayo 2022, otro problema sanitario estaría paralelo a COVID-19 y nos referimos a los casos de la viruela del simio o viruela del mono. Según la información, la viruela del mono no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que fue detectada en 1970 en África. Sin embargo, el virus causante de esta enfermedad habría sido aislado en 1958. Entre la viruela del mono o del simio y la viruela del hombre o viruela humana, existirían muchas similitudes con respecto al agente infeccioso. Sin embargo, cabe recalcar que la viruela del hombre o la viruela humana habría sido erradicada en la década de los 70 gracias a la vacunación. Ante ello, la enfermedad por la viruela del simio ha sido una enfermedad que ha sido endémica en África. Es muy importante conocer la cronología sobre esta enfermedad para mencionar cómo ha ido evolucionando. En primer lugar, la enfermedad de la viruela del simio habría sido aislado el virus en 1958. Posteriormente, en 1970 se habría dado conocimiento al primer caso de infección en seres humanos. Posteriormente, en 1980, habría cesado la vacunación contra la viruela humana en África. En el 2003, se registró un brote en Texas, en Estados Unidos, tras un envío de 800 mamíferos provenientes de Ghana, entre ellos roedores principalmente. 2017, en Nigeria se registran 558 casos de viruela del mono entre el 2017 y el 2022. Finalmente, en el 2022, el 7 de mayo, se anuncia el primer caso de viruela del simio en Londres. El paciente había viajado a Nigeria. De esta manera, ya para el 18 de mayo, se hacen públicos los casos a nivel de España, Portugal y otros países en Europa. Esta es la situación actual que debemos nosotros considerar con respecto a esta enfermedad infecciosa. Sin embargo, ¿cuáles son las etapas que tiene la enfermedad? Es muy importante que, al conocer que es una infección, la situación de la viruela del mono o viruela del simio tiene un periodo muy importante que se conoce como periodo de incubación y lo que sería el periodo de infección. Es muy importante mencionar que el periodo de incubación, al igual que COVID-19, es el periodo que se da desde la infección hasta la aparición de los primeros síntomas. Y el periodo del cuadro clínico prácticamente sería el periodo de infección de la enfermedad conocida como viruela del mono o viruela del simio. El periodo de incubación, según las informaciones, puede durar entre 1 a 2 semanas. Es muy importante que los periodos que se han registrado sería de 5 días hasta 21 días, pero como periodo común o periodo más frecuente sería 2 semanas. Es decir, una persona se infecta el día de hoy y el virus va a estar incubando por 2 semanas, en promedio. Entonces, de esta manera, la persona probablemente no tenga ninguna manifestación. La tasa de contagios durante el periodo de incubación es baja. Sin embargo, es muy importante notificar que una persona podría estar infectada y recién hacer síntomas 2 semanas después. Una vez que supera el periodo de incubación, vendría lo que significaría el cuadro clínico. Dentro del cuadro clínico, los expertos han distribuido sobre todo 2 etapas importantes a conocer. Una etapa sería el periodo de invasión y el otro sería el periodo de erupción cutánea, es decir,
La enfermedad tendría dos periodos dentro del cuadro clínico a tomar en cuenta: periodo de invasión y periodo de erupción cutánea. El periodo de invasión dura de 0 a 5 días. Las manifestaciones principales serían fiebre, dolor de cabeza, linfadenopatías, dolor lumbar, dolores musculares, astenia intensa, es decir, falta de energía o falta de ganas de hacer las cosas. Periodo de invasión. El periodo de erupción cutánea se presentaría 1 a 3 días después de la fiebre. Por lo general afectaría primero el rostro, luego se extiende al resto del cuerpo, como manos y pies. La evolución del exantema o sarpullido es desde las lesiones planas hasta las ampollas como líquido y pus. Las subsiguientes costras tardan en promedio 10 días. La eliminación completa de las costras puede tardar hasta 3 semanas. Datos importantes a tomar en cuenta. La enfermedad del virus del simio o virus del mono tendría dos etapas importantes. Periodo de incubación, que consiste desde la infección del virus hasta la manifestación de los síntomas, y el cuadro clínico, el cual estaría formado por dos etapas: periodo de invasión de 0 a 5 días después de la fiebre y el periodo de la erupción cutánea, que se presenta 3 días después de la presencia de la fiebre. El periodo de invasión prácticamente son los síntomas generales que una persona puede padecer frente a una infección, como son fiebre, malestar general, astenia, linfadenopatías y lo que es la parte de cansancio. El periodo del exantema o de las lesiones cutáneas se presentan 3 días después de la fiebre y es la etapa donde la persona ya también es altamente contagiosa, sobre todo con las lesiones cutáneas, a través de las cuales en contacto directo puede transmitir el virus de una u otra persona. Es muy importante tomar en cuenta que los periodos de la enfermedad son necesarios entenderlos, dado que la persona, una vez esté empezando ya el cuadro clínico, debe mantener aislamiento, dado que la persona es altamente contagiosa y podría conllevar a que la infección se propague en otras personas. La investigación estaría evaluando que la mortalidad con respecto a esta enfermedad, que si es la cepa de África Occidental, que son dos variantes que hay que tomar en cuenta de la viruela del mono, la de África Central, que es la más agresiva, y la de África Occidental. África Occidental ha mostrado una mortalidad del 1%, mientras que la variante de África Central ha mostrado una mortalidad del 10%. La viruela del mono es un problema actual en la parte sanitaria y es por eso muy importante que las notificaciones y sobre todo la detección y reporte de los casos en cada país es necesario para hacer un control del avance de este brote epidémico. Debemos nosotros estar atentos que este es un problema paralelo a COVID-19 y que nosotros debemos estar considerando siempre las manifestaciones que pacientes van reportando. La viruela del simio ya se habría reportado en más de 15 países y seguiría avanzando este brote epidémico. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. Ante el brote y sobre todo la alerta sanitaria del avance de la viruela del mono, es muy importante nosotros conocer el día a día y cuáles son los periodos que debe considerarse con respecto a esta enfermedad. La viruela del simio, viruela del mono o la viruela de los roedores, como ha explicado la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad infecciosa, es una zoonosis que puede ser transmitida de humano a humano. Es muy importante que el hospedero final serían roedores de África, sobre todo la rata gigante de Gambia o ardillas. Dentro del proceso infeccioso, los animales como los monos y el ser humano son generalmente infecciones accidentales. Una vez que la persona se infecta por el virus de la viruela del simio o viruela del mono, va a experimentar dos periodos importantes: periodo de incubación y cuadro clínico. El periodo de incubación en promedio dura 2 semanas, pero puede extenderse desde los 5 días hasta los 21 días. En este periodo el paciente prácticamente no va a tener mayores molestias. Una vez superado el periodo de incubación, ingresará al cuadro clínico, que tiene dos fases a la vez: el periodo de invasión y el periodo de erupción cutánea. El periodo de invasión dura entre 0 a 5 días. Generalmente las molestias son generales como fiebre, malestar general, linfadenopatías y sobre todo astenia o cansancio. El periodo de erupción cutánea se presenta 3 días después de la fiebre y se caracteriza por lesiones a nivel de la piel que pueden ir desde las lesiones planas hasta prácticamente las ampollas. Es en este periodo de cuadro clínico donde la persona es altamente contagiosa. Debemos nosotros tomar en cuenta estos datos y sobre todo estar con el conocimiento de que el mundo enfrenta una alerta sanitaria
con respecto a la viruela del mono. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.